Oíste, qué chimba, parce, que hayamos ido como hilando toda esta cosa. Ya hablamos entonces de la revolución tecnológica. Ya estamos hablando de la revolución financiera. O sea, estamos creando un sistema financiero al ingresar a la red de Bitcoin y utilizar Bitcoin como una moneda de uso diario. Entonces, bacano, nos quedan 2 puntos más. Es súper importante que ustedes puedan acceder a toda esta información en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram en @troquera con K guión al piso exchange y en Twitter en @troquera EX. Yo creo, Simon, ahí te interrumpo que también es importante en términos de revolución económica, revolución financiera, hablar de que la red de Bitcoin es 100% transparente, ¿cierto? Las transacciones que se transmitieron, como tú lo decías hace unos minutos, lo que quedó en el pasado y está escrito en la blockchain y no Y se no se puede puede cambiar. cambiar. El mundo financiero en el que vivimos hoy en día tiene tantas capas que lo hace demasiado oscuro, demasiado difícil de entender. Sí, Es como que hoy en día creo que ni siquiera sabemos ni cuántos billetes están rotando por ahí en la economía, no sabemos a ciencia cierta cuánto dinero digital se ha creado a través del tiempo y toda esa falta de transparencia también se transmite hacia los seres humanos. Entonces, eh, tenemos que hablar del dinero como que es una de las bases para las relaciones humanas, ¿cierto? Y si sí. tú tienes que el dinero no es transparente, probablemente eso va a empezar a afectar la transparencia en las relaciones humanas. Oíste, y nosotros como latinoamericanos sí que sufrimos de esa vaina de la transparencia, porque creo que uno de los flagelos grandes que tenemos ahora es el tema de la... ¿Cómo es que se dice eso? El tema de la corrupción. Y creo que la corrupción está regada en todo el mundo es por el sistema financiero que utilizamos, ¿cierto? Por lo que vos estás diciendo. Nadie es responsable de nada hasta dentro de mucho tiempo. Sí, y la economía es la ciencia menos exacta que tenemos hoy en día, ¿cierto? Porque podemos decir vamos a imprimir un montón de plata hoy o vamos a aumentar la base monetaria hoy, como pasó por ejemplo en el 2020, casi que todos los países que tienen Banco Central decidieron aumentar su base monetaria para entregar subsidios a la población, pero todos esos efectos no se ven inmediatamente. Entonces es difícil porque se ven en el tiempo. Digamos, en 2022 es cuando estamos sufriendo de toda esta gran inflación que es producto de haber inflado la base monetaria años atrás. Pero en este momento es confuso para las personas saber cuál es la causa, porque los efectos en la economía siempre se ven años después. Entonces es muy difícil hacer contabilizable a alguien, a algún Ujú. gobierno, a alguna decisión, etcétera. Entonces el otro punto fundamental de la revolución de Bitcoin es la transparencia, ¿cierto? Sí, la transparencia es fundamental. Venga, y hablemos de el último punto que a mí me parece una nota, porque realmente me parece una nota, y es el cambio que Bitcoin le genera a uno en la psiquis del consumo y de la preferencia temporal. Sí, yo creo que esto ya se había vivido, ya se había experimentado en el patrón oro y yo creo que pues todos nuestros papás, por lo menos de nosotros somos millennials, ¿no? Nuestros papás alcanzaron a vivir en el patrón oro, nuestros abuelos también. eh, y en el patrón oro el consumo era diferente y los bienes y servicios a los que se podía aspirar dentro de una economía también eran diferentes. Eran, así como el dinero era fuerte, también estábamos hablando de productos fuertes, de productos duraderos, de productos finos, ¿cierto? Y no solo eso, sino que nuestros papás o nuestros padres, nuestros abuelos, también tenían una capacidad mayor de ahorro que la que tenemos nosotros, los millennials y las generaciones después de nosotros. Pero, marica, esa capacidad de ahorro tiene que ver mucho con que la plata con la que nosotros vivimos ahora, eso cada día vale menos. Sí, cada día vale menos. Estamos en una cosa global donde la inflación se está montando a 2 dígitos casi en todo el mundo.
y hablar a veces de inflación y hablar a veces de todas estas cosas como que se vuelve súper oscuro, que eso es lo que han intentado siempre como todos los gobiernos y todos los bancos centrales y toda esta gente, y es que la gente no entienda nada de economía, ¿cierto? Sí, y la verdad es más sencillo que eso, porque la economía o todos los bienes de la economía o cómo se mueve la economía siempre es a partir de oferta y demanda. Es más sencillo que las finanzas que nos plantean hoy en día con futuros, derivados, etcétera. Con lo que nosotros llamamos ruido, Ruido, sí, ruido económico. el ruido económico. Bueno, entonces resumamos un poquito como para que vayamos dándole cierre a este capítulo. Sé que estamos tocando temas súper profundos, que yo creo que en un futuro vamos a tener que ir ahondando cada vez más en esto, pero entonces básicamente la revolución Bitcoin la tenemos porque es una revolución tecnológica que nos los trae con blockchain, una revolución financiera porque nos permite un intercambio persona a persona sin ni un tercero de confianza, nos trae transparencia y descentralización, nos trae un tema de consenso que yo creo que eso es lo que más nos cuesta a nosotros como raza humana y es hacer consensos y ponernos de acuerdo. Y este consenso se logra es por matemáticas y física, ¿cierto? Sí, por física y matemáticas principalmente, sí. Y nos cambia la psiquis porque nos devuelve a un punto donde la capacidad de ahorro y la conciencia de ahorro para épocas futuras se vuelve importante de nuevo, ¿cierto? Sí, exacto. Es que si nos ponemos a pensar, Simon, con ese, ¿cómo le decimos nosotros? Como podríamos decir que es la funcionalidad del dinero fiat, o una de las funcionalidades del dinero fiat es la inflación, ¿cierto? Porque se tiene en la concepción que solo aumentando la base monetaria, entonces vamos a aumentar el crecimiento económico. Pero la inflación en realidad, esa funcionalidad del dinero fiat, es un estímulo para endeudarte. ¿Cierto? Entonces, es un estímulo para endeudarte porque tú tienes que vencer la inflación a toda costa. O sea, la inflación tú no la puedes vencer simplemente teniendo tu plata guardada en la cuenta. Entonces, la inflación es una funcionalidad que nos está obligando prácticamente a todos los habitantes de la Tierra a exponer nuestros ahorros o a arriesgar sistemáticamente nuestros ahorros, ya sea en una inversión o simplemente gastándonos la plata, porque sabemos que un par de tenis hoy vale X y mañana va a valer X a la 2, por ejemplo. Entonces, básicamente como para ponerlo en un sentido práctico, esto que vos estás diciendo y me corregís si me equivoco, sería como si yo pongo mis ahorros en Bitcoin y sé que el Bitcoin es un activo realmente escaso y entiendo un poquito que si algo es escaso y mucha gente lo está demandando, o sea, queriendo, eso se va a volver más costoso en el tiempo, o sea, se va a apreciar en el tiempo. Es mucho mejor, aunque haya demasiada volatilidad en Bitcoin, tener ahorros en Bitcoin con una perspectiva de largo plazo. Pues es que es demasiado claro, Simon. Mientras unas monedas están aumentando su base monetaria, Bitcoin la está disminuyendo. La política monetaria de Bitcoin es contraria a la política monetaria de todos los estados. Y cuando tú tienes que la oferta de Bitcoins nuevos cada 4 años se disminuye a la mitad, o cada 4 años Bitcoin es doblemente escaso, y al mismo tiempo tienes que la demanda está aumentando a un ritmo más acelerado que el Internet, pues es matemáticas, es ley de oferta y demanda. Y Bitcoin valía cero en 2009 y Total. hoy estamos a $20,000, un poco más de $20,000. Oíste, esto es tan interesante y a mí me gustaría que nos quedáramos aquí hablando de esta vaina porque creo que podemos hablar horas y horas y horas. Pero para hacer esta vaina como un poquito más chévere y que la gente vaya consumiendo un poquito más el tema y vaya digiriendo toda la información que nosotros les damos acá, a mí me gustaría que voy a hacer aquí una propaganda, no, una propaganda política no pagada, parce, porque a mí Dani en algún momento de la vida me recomendó este libro que se llama El patrón Bitcoin de Seiferin. Yo creo que cuando uno entra y empieza a entender este tema de qué es Bitcoin y lo empieza a mirar desde otra perspectiva y empieza a ver la historia y empieza a ver cómo la historia de la humanidad ha ido cambiando a través de los patrones monetarios, creo que se le hace a uno muy claro esto. Entonces, Dani, ¿vos qué opinas de este libro, weón?
No, el patrón Bitcoin prácticamente fue el que me abrió las puertas a toda una era de conocimiento y también a lo que construye hoy en día mi realidad. O sea, los invito también a todos a que arranquen todo este camino, pues adicional de escucharnos a nosotros hablar, pues que se tomen el tiempo de leerse este libro. De Es un libro investigar. y de investigar, sí. Este libro es una muy buena puerta para seguir ahondando, seguir yendo al Bitcoin Rabbit Hole, como se dice popularmente. Bueno, entonces con esto los dejamos. Muchas gracias por sintonizarnos y síganos en nuestras redes sociales, troquera-el piso exchange en Instagram y en Twitter, troqueraex. Mil gracias y nos vemos. Chao.